7:14 de la mañana, amigos, nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora ya está disponible nuestra encuesta de la mañana de hoy para ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter Primera Página y por supuesto con la etiqueta Primera Página, ya ustedes la van a tener en sus pantallas. ¿Está de acuerdo usted o considera que podría tener un impacto positivo en la segunda ronda de conversaciones entre actores políticos de oposición y del gobierno en Noruega esta semana? Con la etiqueta Primera Página de inmediato puede comenzar a interactuar con nosotros. Vamos a darle a esta hora la bienvenida a nuestro segundo invitado de hoy. Él es Jacobo Torres, es constituyente y también miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Quisiera comenzar esta entrevista a propósito de que el Gobierno Nacional en reiteradas oportunidades ha insistido y le ha atribuido la situación o la crisis política, económica y social que vive Venezuela a las presiones con Estados Unidos. Hace algunos días, Elliot Abrams, quien es el enviado de Estados Unidos para tratar la situación en Venezuela, indicaba que van a implementar nuevas sanciones contra funcionarios por presunta trama de corrupción dentro de los CLAP. ¿Cuál es la postura por parte del Ejecutivo Nacional? Mira, yo creo que deberíamos poner primero la cosa en su justa medida. Esto dejaron de ser sanciones para hacer impunes ataques criminales, ya no contra funcionarios del gobierno y del Estado venezolano, sino contra la población en general. O sea, porque aquí hablan de sancionar funcionarios. Nosotros siempre hemos sostenido que funcionario que tenga cuentas en el exterior y no trabaje en el exterior, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros políticamente. O sea, a menos que haya sido mucho antes de que asuma el cargo que tenga en responsabilidad. Por lo tanto, a veces causa risa este tipo no solamente opiniones, sino de las supuestas sanciones. Y te puedo poner mi propio caso. Yo tengo prohibición de entrada en Estados Unidos hace más de 30 años. O sea, no es exclusividad de la Quinta República. Y cuando anuncia las sanciones contra los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, aparezco yo, Jacobo Torres de León, en la lista de los que le revocaron la visa en Estados Unidos. Después de 30 años me vengo a enterar de que yo tenía acceso a una visa que nunca tuve. Cosas como esas llaman a risa, pero esconden un lado bien dramático. ¿Por qué? Porque lo que ellos llaman sanciones a funcionarios, que no son más, insisto, que actos criminales contra un pueblo, no están afectando al chavismo, como ellos pretenden decir, porque no es a Nicolás Maduro, no es a Cilia Flores, no es a Diosdado Cabello, no es a mi persona, están afectando a toda la población venezolana. La Asamblea Nacional, señor Torres, hace algunos meses había denunciado una corrupción dentro de los comités de abastecimiento y producción CLAP, pero también indicaban que el gobierno había perdido alrededor de 206 millones de dólares por la compra de estos alimentos en México con sobreprecio. ¿Es esto cierto? Mira, bueno, primero, ¿cuál asamblea? Porque vamos a ponernos de acuerdo en algo que técnicamente no existe. Ahí lo que está opinando... Pero es el Poder Legislativo. Bueno, mi amor, un Poder Legislativo en desacato, que no existe, que no tiene quórum, que ya no tiene ni siquiera diputados con los cuales llegar a ningún tipo de acuerdo, no sé qué cosa se le puede creer en términos de sus opiniones. Problemas pueden haber muchos. Acuérdate que para atender 6 millones de familias no es una concha de ajo de una cuadra de mi casa, por ejemplo, sino que se trata de elementos mucho más profundos. En segundo lugar, es ponerle un velo a un programa que está ayudando a soportar la crisis inducida por el bloqueo y por las benditas sanciones esas que no terminan de, insisto, ni nos van a sacar por vía de sanciones, ni nos van a sacar por otra vía que no sea la electoral, para que estemos claritos de eso, y en sana paz. Bueno, por lo tanto, estos personajes lo que están tratando es de justificar todo lo que le han pedido a Estados Unidos en función de sancionar a un pueblo que con dignidad ha sostenido su revolución y ha sostenido su espacio. ¿Por qué cree usted que el Ejecutivo Nacional no ha hecho hincapié en la producción nacional y prefiere importar estos alimentos por parte de México, de Brasil, de Turquía, de China? Bueno, eso no es cosa ni cantar. O sea, primero que tenemos un proceso de largo aliento, autocríticamente podemos decir de que hemos vivido de la renta no los últimos 20 años, 100 años hemos vivido nosotros desde que se descubrió el primer pozo, o mejor dicho, se empezó a producir el primer pozo por allá por 1917.
Hoy el propio presidente Nicolás Maduro y nosotros, en el caso de los trabajadores, pues no te olvides que yo soy constituyente por la clase obrera, nosotros venimos trabajando duramente en función de cambiar el modelo, ya no solamente en función de construir un modelo colectivo y socialista, sino que de verdad se convierta en un modelo productivo, porque no podemos seguir, así el petróleo vuelva a llegar a los niveles estratosféricos que tuvo hace una década, no es menos cierto que debemos echar las bases para arrancar con la producción, no solamente de lo que nos comemos, sino de lo que necesitamos. Y en ese elemento, pues, Venezuela tiene todas las capacidades, ya no solamente en petróleo y gas, sino tiene todas las capacidades en otros rubros para producir agua abajo. Ese es el desafío que tenemos por delante en los próximos tiempos. Y el propio presidente ha llamado a vencer el modelo rentista sobre la base de que ya no podemos seguir viviendo de petróleo. ¿Y cómo se vence ese modelo rentista en una situación actual donde hay una crisis política, económica y social? Mira, crisis política no hay. Crisis económica es inducida y estamos trabajando fuertemente por vencerla. Ahora, muchos no me van a creer por razones obvias, pero el principalísimo esfuerzo está en lograr satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría de la sociedad que es pobre o que viene de estrato pobres, pues por decirlo de la manera más simple. Ahora, no lo vamos a resolver por decreto ni nada más por los buenos deseos que podamos tener. Forma parte de un gran proceso que no solamente es un proceso productivo, sino tiene que ver también con un proceso cultural. Todos nos acostumbramos a vivir de la renta, los trabajadores, los empresarios, el pueblo en general, y bueno, es una de las cosas que tenemos que revertir. Yo ponía un ejemplo el otro día, este es el único país del planeta, gracias a la bendita renta, donde los empresarios para poder invertir el Estado le tiene que dar los dólares. Y yo le decía a algunos empresarios amigos, le digo, bueno, vaya usted a Estados Unidos, hermano, a ver si alguien le va a dar dólares, la Secretaría del Tesoro o cualquiera de esos elementos para que usted invierta. No va a ocurrir eso. Por lo tanto, hay que cambiar incluso hasta los hábitos de producción y nuestra conducta frente al resto de la sociedad. ¿Cuáles son las medidas económicas que ha tomado el Ejecutivo Nacional para acabar con esta hiperinflación que usted ha reconocido la mañana de hoy? Bueno, reconozco la hiperinflación en la medida en que, como te dije, es inducida. No responde ni siquiera a lo que decía el invitado anterior, porque no responde al libre mercado ni responde al, pudiéramos llamar, al liberalismo económico que conocemos desde hace muchísimos años, 200, 300 años. No es el libre mercado precisamente el que está regulando los precios para que me acusen a mí de sostener la hiperinflación. La hiperinflación ha venido en función precisamente pues del encarecimiento absurdo del dólar sin ningún tipo de lógica económica, porque eso no se contrasta ni con la producción ni se contrasta con lo que sería la demanda de divisas o, como dicen los clásicos, oferta y demanda en el exterior. Ahora, ¿qué medidas se están tomando? Bueno, la primera, el estar saliendo del área dólar para ir a anclarnos en algo mucho más seguro, como es nuestro petróleo, nuestro oro, nuestro diamante. La posibilidad incluso de lograr aumentar la capacidad adquisitiva del salario a partir de que no dependa de ese tipo de fluctuaciones y, por supuesto, atacando fuertemente el tema de la producción, como venimos diciendo. En medio de este problema están los venezolanos y son los que día a día sufren esta crisis económica y esta crisis de inflación. Según el CENTAS, el último informe, la canasta alimentaria asciende a 1.900.000 bolívares. ¿Cómo puede alimentarse un venezolano si el salario mínimo está en 65.000 bolívares? Bueno, y suponga que no le llega a la caja del CLAP. Ajá. Bueno, yo creo que primero deberíamos ponernos de acuerdo sobre cuáles son los indicadores de senda, porque si no tenemos una economía normal, yo no sé cómo diablos me vas a sacar tú los indicadores para decirme que la canasta básica cuesta tanto cuando tú tienes, a partir de un dólar artificialmente aumentado, la fluctuación de precios, como bien reconoció el entrevistado anterior. Ahora bien, nosotros venimos trabajando, insisto, frente a ese tipo de modelo. Y en el caso del tema del CLAP, lo que estamos tratando es que le llegue a la mayor cantidad de gente posible en función de aminorar, no va a resolver el problema, pero sí de aminorar los costos que tiene esta bendita guerra económica con las cuales están tratando de rendirnos.
¿Cree usted, algunas organizaciones no gubernamentales han insistido que estas cajas CLAP son una herramienta por parte del gobierno para que las personas dependan del Estado? Es un tipo de control político. ¿Cree usted que es así? Mira, si fuera así, no hubiera tanto escuálido haciendo su cola para recibir su CLAP. Señor Torres, nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, como siempre invitándolos a ustedes, nuestros televidentes, que comiencen a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte estaremos leyendo sus comentarios y sugerencias para nuestro invitado. 7:24 de la mañana, una pausa y en breve continuamos con más.